Recibimos la palabra de Dios con un fuerte aplauso en esta noche. Ignacio, que te puedo pedir si baja un poquito. El título de la palabra de hoy es ADN espiritual. ¿Bien? ADN espiritual. Hay una frase que es común en la gente y es que cuando ve a una persona igual, dice: esto tiene el mismo ADN. ¿Habrá escuchado esa frase? Esto tiene el mismo ADN. O este es del mismo palo. Otra frase muy conocida, que no es bíblica, pero que también es muy conocida, es de tal palo, tal astilla. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? El hijo es igual que el padre. Entonces, por ahí yo me río y me gozo de las cosas que Dios hace, porque cuando yo veo fotos de cuando yo era chiquito, yo veo a mi bebé que tiene Laura ahora en el brazo, y es verme a mí chiquito. Pero es impresionante, hasta gente me dice: te veo a vos cuando eras chiquito, es como alzarte a vos mismo. Diga conmigo, mismo ADN. Mismo ADN. ¿Qué contiene el ADN? Los genes. Bien, hablando de genes. ¿Qué contiene el ADN? Los mismos genes. Por eso, en el mundo espiritual pasa lo mismo. Hay gente que recibe el ADN de Dios. Hay gente que recibe el ADN de Dios. Y siempre digo, no se trata de hacerse cristiano. Es cierto, yo era católico y ahora soy cristiano. Sino se trata de llegar a ser hijo de Dios. Amén. Dice San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, el requisito para poder ser hijo es creer en su nombre, es creer en el Padre. Dice: a los que creen en su nombre, yo le doy potestad. Y eso no es algo religioso, es algo cívico. Yo le doy potestad de ser hecho hijo de Dios. Bien, entonces, cuando Dios nos hizo hijos de Él, cuando nosotros lo aceptamos y le abrimos la puerta a nuestro corazón, Él puso en nosotros su ADN. Por eso que nuestra vida empieza a ser transformada, por eso que nuestros pensamientos empiezan a ser una metanoia, por eso es que ya no pensamos como pensábamos antes, sino que la mente de Cristo se empieza a establecer en nosotros, los pensamientos de Cristo, la manera de ver las cosas, la forma de contestar del Señor, la forma de moverse. Yo siempre digo, usted se quiere mover como se movía Jesús. Cada cosa que vaya a hacer, piense: ¿qué haría Jesús ahora? ¿Cómo contestaría ahora? ¿Cómo reaccionaría en esta situación? Y si Él no reaccionaría como usted está por reaccionar, no lo haga. Ven, Señor. Entonces, una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado es hacernos sus hijos. Porque cuando Dios te hace su hijo, Dios te está haciendo parte de Él mismo. Dios te está dando su sangre. Dios te está dando su ADN. Dios te está dando sus genes. Por eso que la gente no se explica cómo puede ser que esta persona hace poquito tiempo que va a la iglesia y ya es otra persona. Es porque en el mundo espiritual hay una transformación. En el mundo espiritual nos hacemos cada día más semejantes a Cristo. Amén. La palabra dice que lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos lo va a hacer con los hijos. No lo va a hacer con los simpatizantes, no lo va a hacer con los allegados, lo va a hacer con los hijos de Dios. Dice la Biblia que la creación está esperando la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer con una persona que sea un religioso. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con su hijo. Desde el principio, lo que Dios quiso hacer con la humanidad, lo quiso hacer con sus hijos. El reino de Dios vino a la tierra por medio de una familia, de la primera familia
es por medio de sus hijos. Decirle que está a tu lado, por medio tuyo. Es por medio tuyo. Dios te quiere usar a ti. Cuando tú te alineas al Padre Celestial, todo lo que Dios es, se te pega a ti. A mí hay gente que me decía, yo te creo que vos te convertiste a Dios, porque vos ya no decís malas palabras, vos no hablas como hablaba el Maxi, vos hablas de otra forma ahora. ¿Por qué lo que Dios quiere hacer lo va a hacer con sus hijos? Porque nadie va a ser más fiel a un padre que un hijo. Dios espera de nosotros sus hijos que nosotros le seamos fieles. Y nadie va a ser más fiel a un padre que un hijo. Y Jesús, estando en la tierra, vino a enseñarnos a cómo ser buenos hijos. ¿Qué decía Jesús? Yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago lo que mi padre dice que yo haga. ¿Qué es eso? Dependencia del padre. Porque cuando un hijo es independiente de su padre, lastima el corazón de su padre. Eso y decirle, no me importa lo que vos pensés, no me importa tu voluntad, no me importa si te duele, yo voy a hacer la mía. El espíritu de rebelión que está en el mundo provoca dolor en el corazón de Dios. Hay mucha gente que hace lo que se le da la gana, va a una iglesia, pero hace lo que se le da la gana, no le importa cuál es la voluntad del Padre Celestial. Y a pesar de que van a una iglesia, le cantan canciones, le llevan una ofrenda, lo que sea, le sirven a Dios, lastiman su corazón porque son independientes. Jesús no era independiente de su Padre. Jesús, todo lo que hacía era porque estaba en la voluntad del Padre. Jesús pasaba tiempo con su Padre para saber cuál era su voluntad. En un momento se para Jesús y le dice a María y a José, cuando se perdió en el templo: mujer, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabes que en los asuntos de mi Padre no eran sus asuntos? Él no vino a levantar un reino independiente, porque un hijo fiel trabaja para la visión de su padre. Y él vino a trabajar para la visión de su padre. No así Absalón, el hijo de David. Absalón, hasta el día de hoy, ese espíritu anda dando vueltas. ¿Qué es? Gente que se cree más que su padre, que le envidian, que le codician, que Absalón, David era el rey, pero Absalón no soportaba que ahí fuera el rey. Él quería ser él el rey. Y estaba dispuesto a hacer lo que era mal, estaba dispuesto a difamarlo, estaba dispuesto a... hizo que gente se sublevara contra David para voltearle el reino a David. ¿Cuál fue el resultado? Se le enredó la cabellera en un árbol y quedó ahorcado. Porque todo lo que nace de Dios permanece y vence, pero lo que no nace de Dios se va a desvanecer. Entonces, Absalón no soportaba que no lo vean a él. Absalón no soportaba no tener el micrófono en estos tiempos. Absalón no soportaba de que la gente quiera que David le ore y no él. Y es la misma actitud que tuvo Satanás en el cielo. Satanás se rebeló contra Dios porque Satanás quería ser como Dios. Dijo: subiré al monte alto y ahí voy a establecer mi trono y seré como Dios. Hello, dijo Dios, te vas para abajo. Vos no sos Dios. Dios le dijo: vos no sos Dios. Diré en Venezuela: eres un igualado. Y dice que fue derribado desde el cielo. ¿Por qué? Porque se llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque fíjese qué distinto. Lo que hizo Satanás fue levantar un reino paralelo.
al de su creador. Pero Jesús no vino a levantar un reino paralelo. Jesús vino a levantar el reino de su Padre. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros no tenemos que ir a la iglesia por que nos vean, para tratar de ser alguien, a ver si me busquen de algo. Hay gente que va a la iglesia porque danzo y la gente me dice que qué lindo que danzo. Hay gente que predica porque le gusta que lo vean, porque tal vez nunca nadie le prestó atención en la vida, o nadie le daría un micrófono. Ayer Dios me daba una palabra y la palabra decía, la segunda parte de la palabra, que sin temor le serviremos. Sin temor le serviremos. ¿Y sabe qué? El temor es falta de Dios. Y una persona que está llena de temor no puede servir a Dios. Una persona que tiene miedo que le falte la plata no puede servir a Dios porque le va a robar a Dios. Va a empezar a hacer desmanes con el dinero. Una persona que tiene temor a que le pase algo, ¿cómo se va a parar a hablarle de fe a otra persona? Pero cuando nosotros estamos alineados al Padre, cuando estamos llenos de Él, vio esas botellas que le ponen, hay videos, una botellita de agua, un vaso, y tiene un poquito de agua sucia, y le empiezan a tirar agua, y todo lo sucio va saliendo, y se va removiendo hasta que queda agua limpia. Cuando nosotros venimos a su presencia, nos sometemos a su presencia, estamos en un momento como hace un rato, bajo la presencia de Dios, esa agua empieza a llenar nuestro vaso, y todo lo que no viene de Dios se empieza a ir, se empieza a purgar. Hay gente que viene a un ministerio y quieren púlpito, quieren púlpito, quieren que lo vean, quieren que le digan gente, wow, qué palabra. Quieren trabajar para su propio reino. ¿Por qué? Porque su corazón no es correcto. Pero cuando nuestro corazón está correcto, es decir, está alineado a Dios, yo todo lo que hago es para Dios. Esa es la actitud. Yo voy a danzar. ¿Te gusta danzar? Ok, podés danzarle a Dios. Pero a Dios, el corazón correcto es, me paro, entro en la presencia de mi Padre, y Padre, yo estoy delante tuyo y te danzo, Señor, y te danzo. ¿Te vas a adorar? ¿Querés adorarle a Dios? No necesitas un micrófono, necesitas postrar tu corazón delante de Él. Tengas el micrófono o estés en el último lugar del salón. ¿Cuál es la adoración que Dios quiere? Es decir, yo quebranto mi corazón, yo me quiebro delante de tu presencia y yo te adoro. Hay gente que quiere adorar pero por otro motivo. Hay gente que quiere adorar para grabar CD y ganar plata. Y si no hay plata, no cantan. A mí me tocó hacer eventos donde gente conocida me decía, ¿cuánto me vas a pagar? No tenemos plata. No, si no hay plata no canto. No habéis aprendido así de Cristo, dice la Biblia. Imagínense, David contando una canción. Agarraba el arpa a David, cuando va a hacer la primera nota, te paso el alias. El CBU, no sé. David, vos sos experto en arpa tocando una cancioncita. No, yo soy un músico profesional. Yo estudié en el conservatorio de no sé dónde. ¿Querés que toque? Pagá. Ese no es el ADN del Señor. La palabra dice, de gracia recibiste, da de gracia. Dice la palabra que todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser para el Señor. Porque si usted quiere servir a Dios esperando la gratificación de los hombres, se va a desilusionar. Porque de repente entró Romy, para decir algo. Vino Romy, llegó temprano y limpió todo este piso hermoso de parquet, lo dejó todo brillante, y de repente todos nosotros llegamos más tarde y no vimos que ella limpió el piso. Y ella se ofende porque desde el púlpito no se dijo un aplauso para Romy que limpió el piso.
Hello, ¿lo estabas haciendo para Dios? ¿O lo estabas haciendo para que la gente te vea, para que la gente te aplauda? Yo muchas veces he visto en la iglesia donde, pastor, dígale a la Fernanda que limpie el baño también, siempre limpio el baño yo. No lo hacen para Dios. ¿Cuál es? A ver, cuando hacemos las cosas para Dios, el yugo de Dios es fácil. El yugo de Dios es ligero. Cuando hacemos las cosas para Dios, las cosas las debemos hacer con amor y no nos debe pesar hacer algo para Dios. ¿Sabe cuál era el motor por el cual Jesús se levantaba en la mañana y salía a las calles? Su Padre. Su Padre. Jesús abría la boca y decía: mi Padre trabaja, yo trabajo. Mismo ADN. Mi Padre sufre por las almas, yo sufro por las almas. Mi Padre quiere que yo obedezca sus mandamientos, yo no voy a obedecer. Mi Padre quiere, a ver, un hijo que tiene el mismo ADN del Padre, le tiene que fluir por naturaleza. Lo pongo en el plano terrenal. Si usted tiene un buen padre, a usted no le va a costar sentarse a conversar, compartir algo, reírse, ver, no sé, tele juntos, lo que sea. Hoy en día sacan libros y libros y libros. ¿Cómo hago para orar media hora? Una persona que le cuesta estar un rato con Dios es una persona que todavía no conoce a Dios. Es una persona que todavía no se ha manifestado el ADN del cielo en su vida. Está en su mundo, en lo que quiere avanzar, que quiere plata, que quiere ser alguien en la vida, no sé, que quiere que lo vean en las redes sociales. Está en su mundo. Pero una persona que tiene el ADN del Padre, como lo tenía Jesús, trabaja para los asuntos del Padre. Se levanta y piensa: ¿qué puedo hacer hoy para Dios? ¿Cómo puedo agradar hoy a mi Padre? ¿Cómo puedo sacarle una sonrisa a mi papá? ¿Cómo puedo hoy hacer que el cielo se derrame sobre mi vida? La otra vez leí un libro de Carlos Anacondia y decía Carlos Anacondia: mucha gente quiere que yo le imparta el poder de Dios que está en mí. Y yo le dije: usted quiere recibir la plenitud del poder de Dios, vaya donde están los necesitados, porque ahí va a haber la plenitud del poder de Dios. Venía Elías y Eliseo y le dice Elías a Eliseo: quédate aquí, pastorealos a ellos, yo me tengo que ir. Y Eliseo le dice: no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Sabes qué es eso? Lo que leyeron la historia de Elías y Eliseo, para la historia termina que Eliseo recibe lo que Dios le había dado a Elías. ¿Por qué? Porque no lo andaba cuestionando, no lo andaba difamando, no andaba por una visión paralela. Elías lo prueba y le dice: quédate acá, pastorealos a ellos. Lo quería poner como pastor. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? No. ¿Cuál era el mensaje de Eliseo? La paternidad para mí es mejor que un cargo. La paternidad para mí es mejor que un ofrecimiento. Estar al lado tuyo y recibir lo que Dios te da, poder recibir tu manto, poder recibir tu herencia de que te vayas, es mejor que me pongan a pastorear con una visión paralela, una visión independiente. Todo lo que Dios hace en la tierra lo hace por medio de su familia. Dice la Biblia: ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. A veces los miembros de la familia tienen muchos errores. ¿Tu familia tiene errores, mami? ¿Tu familia de la tierra tiene errores? Mi familia tiene errores. Tenemos desencuentros a veces, diferencias en la forma de pensar.
Y en la familia de Dios también. Pero es el diseño del Padre que como familia honremos su nombre, que como familia podamos servirle. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, era muy, como dice la casa, muy volado, se me iba a la mente y estaba pensando cualquiera. Y capaz que a mi papá se le había caído la caja de herramientas y estaban todas las herramientas por ahí y yo estaba viendo tele. Y venía mi mamá, está viendo tu papá agachado, levantando 500 herramientas y no se te mueve un pelo, no son capaces de ir a darle las herramientas y ayudarle. Y yo pensaba, wow, mi mamá tiene razón, pero no lo hice de malo, sino que no me di cuenta, como que estaba en otra. Y a veces en la familia de la fe pasa lo mismo, no es que lo hacemos malo, sino como que estamos en otra, como que estamos en otra sintonía. No estamos viendo qué es lo que Dios quiere para mi vida, no estamos viendo qué es lo que Dios quiere para la ciudad, qué es lo que Dios quiere para su obra, sino que estamos pendientes de otras cosas. Y es como ese padre que está necesitando una mano y nosotros estamos con el celular. Una noche le dije, Señor, ¿qué estás pensando ahora? Compárteme algo de lo que estás pensando ahora. Y veo una visión, una lágrima que caía del cielo. Y me dijo el Señor, ora por mis negritos. Y me dijo una ciudad de África donde los están matando. Y vi una lágrima de Dios que se caía. Y yo dije, ahí se me abrió más porque yo dije, a veces uno está tan lleno de sí mismo, tan adentrado en nuestros problemas y no sabemos qué pasa en el corazón de nuestro Padre. No sabemos qué es lo que Dios está pidiendo, qué es lo que el cielo está dando. Tal vez hoy tu padre necesitaba que fueras a la casa de alguien, que llamaras a alguien, que le llevaras, no sé, un fideo a alguien. Pero tal vez ya nos levantamos con nuestro programa y pasó el día. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre nada hace por su propia cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Lo que oigo de mi Padre, eso hago. Para poder hacer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, para poder agradarlo, para poder estar alineados a Él, debemos estar en una comunión plena y decir, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sabe qué? Esta mañana oraba con mi esposa y el Señor me dijo, puedes ir a hacer tal cosa que quería hacer, unos viajes en Uber, pero necesito. Puedes descansar un rato a la siesta, pero necesito que luego te pongas con mi palabra. Y necesito que hables hoy acerca del ADN. Y es algo sobrenatural. Tener el ADN de Dios es algo sobrenatural. Dice que la vida de los primeros cristianos, los que le llamaron cristianos fueron los mundanos. Jesús nunca le dijo que son cristianos, pero los escuchaban hablar y hablaban como Jesús. Se movían como Jesús, oraban como Jesús. Y dijeron, ustedes son cristianos porque ustedes hablan igual que Él, ustedes se mueven igual que Él. ¿Sabe qué es eso? El ADN. El ADN. Señor, te pedimos solo una cosa, le dijeron a Jesús. Muéstranos a tu Padre. Y el Señor le dijo, hello, acá estoy. El que ve al Hijo, ve al Padre. Y el Señor dijo en principio, el que ve al Hijo, ve al Padre. Y los otros como que, no lo entendían. Y le dijo, ¿ustedes no creen que yo y el Padre somos uno? Ser uno es no saber dónde empieza uno y dónde termina el otro. Ser uno es como una amalgama. ¿Bien? Dios quiere que tu vida con Él sea uno, pero de verdad. Que llegue un momento que no se sepa dónde empieza Dios y a dónde termina tú. Que nosotros como hijos de Dios también seamos uno. Jesús dijo, antes dice, yo quiero que ustedes sean uno como yo soy uno con mi Padre.
Y sabe, esa unidad que la da el mismo ADN. Pero ¿cuál es el pensamiento del mundo? Laura es mi hermana, pero de la iglesia. Es mi hermana, pero no es de sangre. Es hermana de Cristo nomás. No es lo mismo que mi hermana Julieta. No es lo mismo porque ella sí es de sangre. Y no estamos dimensionando que mayor y más poderosa es la sangre de Cristo que nos hace familia. La misma sangre que corre en mí, corre en ustedes. Tenemos la misma sangre. Es la sangre de Cristo la que nos hace familia. Y le voy a decir algo, es más importante y es más poderosa la sangre de Cristo que la sangre de una persona humana. ¿Sabe que así como, no sé cómo estamos aquí, bien, así como Dios usó a María para traer a su Hijo Jesús a la tierra, y hay gente que en vez de ver que María fue la mujer usada por Dios, la herramienta usada por Dios, que no era la madre, que era la herramienta, que José, aunque hizo el papel de padre, la gente que sea de padre y que nos cría, aunque José hizo el papel de padre, no era el padre. Jesús se refería a su padre como su padre celestial. Y a veces, así como la gente se confundió y hicieron una idolatría de María, porque fue la que trajo al mundo a Jesús y todo, así a veces pasa con nosotros. No entendemos que así como María fue una herramienta para traer al mundo a Jesús, Fernanda fue una herramienta de Dios para traer esa hija de Dios al mundo. Y Dios por su gracia también la hace su madre. Dios por su gracia a mí me hace padre de los niños, pero el padre principal es Él. Él es el Padre celestial, Él es el Padre principal, Él es el dador de la vida. Yo por mi cuenta yo no puedo traer a un hijo al mundo. Él es el dador de la vida. Todo existe por Él y para Él. Y cuando entendemos este principio, que todo existe por Él y para Él, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir empieza a cambiar. Es decir, si todo lo que existe es por Él, existe un teclado, es por Él y es para Él, para que le adoremos. Existe un sartén, es para que tú, mientras tú cocinas, le adores a Dios, le prepares comida rica a tu familia, pero porque Dios te dio la fuerza para levantarte, porque Dios te dio la provisión para poner algo en la olla, en el sartén, porque Dios te dio la gracia para cocinar, todo es por Él y para Él. Dios escogió a Israel. Dios escogió a Israel para traer al Salvador. Pero ¿saben cuál fue el problema de Israel? Israel se hizo objeto de esa promesa. Israel, somos los escogidos. Somos nosotros y los demás son todos impíos. Somos nosotros, Dios nos escogió. Y pasó como con María. Se hizo una idolatría en muchas áreas de la religión judía. Se hizo una idolatría, porque si bien Dios escogió a Israel, como había escogido a María para traer a Jesús, Israel no era el centro de atracción. Israel era la herramienta usada por Dios, más nada. El centro de todo era el Señor. El centro de todo era el Rey que venía. No importa si era en Belén, si era en Jerusalén. Israel fue una herramienta de parte de Dios. Y Dios escogió a Israel. Y Dios te escogió a ti. Y lo que Dios te dio a ti no es tuyo, es de Él. Y yo sé que un día estos pequeñitos que están acá van a crecer y Dios va a decir, necesito a Eric en Italia. Amén. ¿De dónde viene el nombre de Eric? Bueno, de Italia no creo que sea, tiene una cara ahí como de Rusia. ¿Y qué vas a decir? No, Eric es mío, Señor. Hija, tú fuiste el canal que yo usé. Tú fuiste la herramienta, Él es mío. Dice la Biblia que nosotros ya existíamos en Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Él es el Padre de los espíritus.
te voy a decir algo, cuando estés preocupado por tu hijo o por tu hija, descansa en esto. Dios los ama más que tú, Dios los cuida más que tú, Dios los conoce antes de que tú los conozcas. Es tiempo de captar el ADN del Padre. Es tiempo de manifestar el ADN del Padre, de vivir para nuestro Padre. Jesús vivía para su Padre. Jesús se sentaba a hablar y decía, mi Padre que está en los cielos, tal cosa. Se le caía la mano por su Padre, le diría acá. ¿Qué? ¿Cómo vería usted? Imagínese, venga al Beni. No, porque mi papá nos hizo una pileta en el patio y juega con nosotros. Y al rato, sí, porque mi papá nos trae, cuando viene de trabajo, nos trae, no sé, ¿qué le trae? Papa frita, chupete, un sándwich de cordobés. Mi papá nos trae de cosas. ¿Y qué va a decir vos? Ese niño está feliz con su padre. Ese niño lo que hace es hablar de su padre. Y de la misma manera, si nosotros estamos agradecidos con nuestro Padre, Él debe estar en nuestra boca, Él debe estar en nuestro día a día, Él debe estar en nuestros pensamientos, Él debe ser el primer pensamiento cuando nos levantamos. Padre, gracias por este día. A veces creemos que merecemos el día, no lo merecemos, hay gente que no amanece. Gracias por este día. Hoy voy a vivir para ti. Todo lo que voy a hacer va a ser para ti. Tengo que limpiar la casa de vuelta, los mugrientos, mis hijos, me han ensuciado todo, pero no lo hago por mí, no lo hago por ellos, lo hago por Él. Todo lo que hago lo hago por Él. Entonces recibimos las fuerzas que vienen de Él. Hoy yo tenía que hacer algo para Dios y estaba sumamente agotado después del viaje a Chile. Y estaba en la mesa y me dice, ¿qué te pasa? Se me quiere desenchufar el tema, le digo, estoy muy agotado. Oremos, me dice, y cerré los ojos y le dije, Señor, dame fuerza como de búfalo. Y sentí como vino la fuerza de Dios sobre mí. Y salí a la calle a trabajar como si nada. Salí a hacer todo lo que tenía que hacer como si nada. Cuando nosotros lo ponemos a Dios por primero, cuando para nosotros Dios es el centro, vamos a ver cómo toda nuestra vida va a ser transformada. ¿Sabe cuál es la cierro con esto? ¿Sabe cuál es la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo? No es una casa, no es un auto, no es un oficio, es amar a Dios, es que tu hijo, tu hija te vean en la presencia de Dios. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y luego su hijo Eliseo, el que se le pegó, el que conoció el propósito de Dios, cuando conoció la paternidad de Elías, cuando le tocó a él no andaba en la suya. Él decía, ¿dónde está el Dios de mi padre Elías? Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo mismo que Elías decía, Eliseo decía. Esto habla de que la herencia de que Elías le dejó a Eliseo es que podía estar en su presencia, podía vivir en su presencia, podía servir al mismo Dios. Esa es la mejor herencia, el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos, que ellos nos vean en la presencia de Dios, que ellos conozcan la presencia de Dios, que ellos amen estar en la presencia de Dios, que ellos no sean personas mundanas, que no sean personas ajenas a la voluntad de Dios, sino que nuestros hijos digan, así como mi padre agrada a Dios, así como mi madre agrada a Dios, así como yo veo cómo Dios les corresponde, porque cuando uno se entrega a Dios, Dios también se entrega a uno, porque Dios no es injusto, Dios es fiel. Así como lo hace con mis padres, y así como yo veo el respaldo en ellos, así también quiero que Dios haga conmigo. Es la mejor herencia. Que Natacha cuando crezca, vos entras en su pieza y le encuentras adorando a Dios. Terrible. Es tiempo de vivir por Él, para Él. De que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Y que todo en nuestro día sea en base al Señor. Y vamos a ver cómo todo va a empezar a cambiar. Mientras más metemos a Dios en el vaso, menos hay de nosotros y más hay de Él. Amén. El Señor les bendiga.
Den un aplauso a nuestro Padre Celestial por su gran amor.